Ya estamos de regreso en Saludablemente y me da mucho gusto recibir en esta tarde del lunes 3 de junio del 2024, para que vean que estamos en vivo, a mi buen amigo Rodrigo Rodríguez. ¿Cómo Ismael, estamos, señor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto Aquí. tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos a platicar acerca del cortisol, el enemigo oculto. El cortisol, fíjate. El gordisol, dijo El gordisol por ahí. Karina Costa. Rodrigo Rodríguez, el gordisol. No, para nada. Sí, es un tema muy interesante. Ajá. Creo que a todos nos va a caer bien conocer un poco sobre el cortisol. Mira, el cortisol es una hormona. Uh-huh. ¿Qué es y para qué sirve? Principalmente es una hormona que segrega las suprarrenales. Uh-huh. Las suprarrenales o las adrenales, la pequeña glándula que está sobre los riñones, mejor conocida por segregar la adrenalina, pero segrega el cortisol. Uh-huh. ¿Ok? Y el cortisol lo que hace es que nos mantiene en un estado de alerta, nos previene y nos mantiene como que atentos a lo que va a suceder. Entonces, perdón que te interrumpa, no es tan malo el cortisol, tiene su función en el organismo. Exacto, de hecho el cortisol no es malo, lo que es malo es el exceso de cortisol, ¿ok? Entonces hay un rango o unas curvaturas, el cortisol está controlado por el ciclo circadiano del cuerpo. Uh-huh. No sé si, Cari, tienes por ahí una imagen que compartimos. Entonces, mira, ahí está, el cortisol es la línea oscura. Uh-huh. El cortisol empieza a segregarse, fíjate, empieza a crecer como eso de las 10, 11 de la noche se empieza a elevar. Y entre 3 y 4 de la mañana se cruza con la melatonina que ya viene de bajada. Y la melatonina empieza a segregarse. Cuando el cortisol está más bajo es cuando la melatonina está más alta. Uh-huh. Y va subiendo esta curvatura de cortisol durante el día hasta llegar a su cúspide más alta, que es entre las 10 y 11 de la mañana. Y empieza a bajar. En cuanto empieza a bajar el cortisol, la melatonina empieza a elevarse. ¿Ok? Entonces el cortisol, realmente no es malo. El exceso del cortisol es el que es malo. Ahora, ¿qué sucede cuando el cortisol se eleva demasiado? Aquí hay un error muy común que a veces dicen, el cortisol es el encargado, es el que te genera el estrés. Uh-huh. Y no es así. El estrés es el que hace que tu cuerpo genere cortisol. ¿Ok? Entonces, el cortisol lo que hace es preparar al cuerpo para estar alerta. Principalmente se activa cuando estamos ante una situación de amenaza. Uh-huh. Tú estás en una situación donde te sientes con peligro y generalmente tenemos dos opciones. O es huir o atacar. Uh-huh. En ambas necesitas tener recursos en tu cuerpo. Entonces tú ves una situación donde te sientes amenazado y en ese momento el cuerpo segrega cortisol, más del que debería de tener porque hay un rango que siempre está moviéndose. Ahora, ¿qué sucede en el cuerpo cuando hay una secreción de cortisol? Escucha muy bien porque esto van a caer muchos veintes. Principalmente cuando se eleva el cortisol en sangre más de lo normal, lo primero que hace es inhibir la función de la insulina. Okay. La insulina, como bien muchos conocemos, es esa llave que abre la célula para que entre la glucosa. Uh-huh. ¿Por qué la inhibe? Porque el cuerpo siente que necesita estar alerta, algo va a pasar y le dice a las células, hey, no te me entretengas metabolizando la glucosa, porque si la célula ya tiene glucosa, ya está llena, lo que va a hacer es mete más glucosa y la va a transformar en grasa como almacenamiento. Pero eso lleva un proceso y un tiempo y de momento dice el cortisol, hey, no entra azúcar a las células, inhibe la función de la insulina. ¿Ok? Luego, prepara el cuerpo para tener una biodisposición al oxígeno, porque no sabes si vas a huir o vas a atacar, entonces los alvéolos pulmonares empiezan a captar más oxígeno, no es así como que te vayas a asfixiar, pero sí como que todo el mundo está alerta. Hace que las pupilas se dilaten. Uh-huh. Cuando tú estás en una situación de peligro, lo que haces a veces si estás con el celular o haciendo algo como que lo dejas y a ver, te pones alerta qué va a suceder. Luego tensa los músculos a tal grado de que si hay que correr o atacar, estén listos y preparados. Otra función que hace o algo que altera
es la presión arterial, pero trabaja tanto en venas y arterias como en corazón. Si bien sabes, las venas son un compensador o ayudan al corazón a que el corazón se acelere. El corazón tiene un ritmo. Vamos a suponer que está latiendo, no sé, por ponerte un número, 10 latidos por minuto, por poner un número en general. No puede acelerarse de venir a 10 a subirse a 15 de golpe. Sí. Es imposible, pues es como si tú quisieras estar parado y empezar y arrancar con 200 kilómetros por hora. No puedes, tienes que ir agarrando vuelo. Entonces las venas, la musculatura lo que hace es que contrae las venas, se hace más chico para que se eleve la presión y compensen lo que el corazón agarra a su ritmo. Entonces altera a las venas y altera al corazón. De tal forma que el cortisol, estamos viendo que lo que hace es que nos prepara para ese evento, ¿ok? Lo malo es tener siempre el cortisol elevado. Lo contrario, pudiéramos decir, el cortisol es la melatonina. La melatonina que muchos compran ahí en las farmacias para dormir mejor, hace exactamente todo lo contrario. Relaja el cuerpo, empieza a bajar las ondas cerebrales para que conciliemos el sueño y podamos entrar en ese estado de relajación. La situación aquí está en que si a ti se te eleva el cortisol durante el día, no puedes contrarrestarlo con melatonina, porque no vas a empezar a dormirte durante el día. Existe otra hormona que es la contraria, la que contrarresta el cortisol, que se llama oxitocina. Sí, las has escuchado, ¿verdad? Sí, así es. La oxitocina se conoce más como la hormona del amor. ¿Y qué es lo que hace la oxitocina? La oxitocina se segrega en tu organismo cuando tú empiezas a sentir, ves o actúas un acto de bondad. Cuando a ti alguien llega y te da una palmadita, cuando te ponen atención, cuando te hacen un cumplido, en un abrazo, hay muchas imágenes y memes ahí en las redes sociales, que un abrazo, después de 5 segundos, empiezas a producir oxitocina. Y obviamente también el hecho de besos y todo lo que conlleva en una relación, ¿no? De tal forma... En una relación sexual. En una relación sexual. Obviamente en el orgasmo es cuando más oxitocina se segrega. ¿Por qué? Porque en esos momentos que tú te sientes acompañado, que estás con tus amigos en una reunión o que alguien te hace un cumplido, la oxitocina lo que hace es que te hace sentir seguro y confiado, que estamos viendo que es todo lo contrario a lo que está sucediendo cuando hay cortisol. Yo siento una amenaza, segrega cortisol. Estoy con algunos amigos, se segrega la oxitocina y se relaja. Es la hormona que contrarresta, ¿ok? Ahora, aquí lo interesante, o lo que tenemos que tener en cuenta, es que el inconsciente no distingue entre la realidad y la imaginación. Entonces tú vas a vivir con el cortisol elevado porque quizás sientas amenaza en tu entorno. Si tu relación con tu pareja no está bien, si hay problemas económicos, si hay problemas con los hijos, si sientes a lo mejor que alguien está queriendo entrar a la relación, el compadre, el vecino, la amiga, estás como que alerta. Si llegas al trabajo y a lo mejor sientes que el jefe está viendo a quién va a correr, a quién regañar, los compañeros te están echando tierras para sobresalir, todo tu entorno empieza a ser agresivo. A nivel inconsciente estás a la defensiva y el nivel de cortisol empieza a elevarse. Llega la tarde cuando debe de bajar y la melatonina debe subir, el cortisol no baja lo suficiente, la melatonina sube. Y en ese momento que se cruza, si el cortisol no desciende, quien esté más elevado va a controlar, que en este caso sería el cortisol, por lo cual empieza a haber un poco de insomnio, no empiezas a conseguir el sueño porque la melatonina no está funcionando, o sea, más bien el cortisol no está bajando lo suficiente. Es por eso que a veces el esposo necesita pues su dosis de oxitocina. Entonces, señoras, no culpen al marido, no es que las quiera engañar, más bien va por salud para no tener su cortisol elevado. Entonces, ya fuera de broma, eso les ayuda mucho, les ayuda mucho en el sentido de que bajan el cortisol, ¿ok? Entonces, la manera de bajar el cortisol es diurnamente es a través de la oxitocina, ¿ok? El cortisol, para quienes están colgando de la transmisión, breve resumen de lo que es el cortisol y lo que produce en nuestro cuerpo. Bien, el cortisol es la hormona segregada por las suprarrenales y su función es mantenernos alerta ante un evento de amenaza o ataque.
¿ok? No es la hormona que genera el estrés. Es al revés. Es al revés. Cuando hay estrés, se genera el cortisol para compensar o estar alerta ante ese ataque. Y hablábamos de que pues hay personas que buscan la oxitocina, que es lo contrario en otras personas, ¿no? Y estaría padre poner de moda, ya ves que las mujeres pusieron de moda el término colágeno. Voy por mi colágeno, o ahí tengo a mi colágeno para verse más jóvenes. Exacto. Pues habría a lo mejor que poner de moda, voy por mi oxitocina, o te presento mi oxitocina. Fíjate que vamos a poner en contexto, porque a lo mejor hay personas que se acaban de colgar de la transmisión. La oxitocina se genera cuando recibimos afecto, una muestra de cariño, una muestra de empatía, palabras de aliento, un abrazo. Por supuestísimo que se genera en cantidades mucho más industriales cuando hay besos, abrazos, apapachos y la querencia, lo que nos lleva a una relación sexual sana, por supuesto. Y ahí es donde se genera la oxitocina, que puede ayudar a bajar los niveles de cortisol. De hecho, los baja. Los baja. No puede existir oxitocina si hay cortisol. Si hay cortisol. Entonces, señora, hace un momento Rodrigo Rodríguez le sugería que sea tolerante con su marido si se da cuenta que si con usted no consigue la oxitocina, no lo culpe de ir a buscar la otra parte. Es por el cortisol que maneja. Es el cortisol, hay que bajar los niveles de cortisol porque afectan a nuestro organismo en la presión arterial. Ahorita vamos a ver todo lo que afecta, cómo identificarla. Pero sí es muy interesante esto. Y digo, lo estamos viendo con un poquito de chusco o broma, pero científicamente es uno de los factores de por qué a veces una persona llega a meterse en una relación. Porque si tú estás en la oficina, en el trabajo, en un lugar con el cortisol elevado, y a lo mejor tú eres muy fiel, muy honesto, muy todo, pero en tu casa hay cierta fricción, y en vez de bajar el cortisol se mantiene alto, y alguien en tu oficina te pone atención, te da una palmadita, te empieza a poner atención, inconscientemente se segrega la oxitocina y empiezas a sentir algo diferente, porque con esa persona me siento relajado. Y no es la persona en sí, es la bioquímica dentro del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las señales que tenemos que empezar a identificar, buscar en nosotros para saber si el cortisol está elevado? Número 1, nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Y ya vimos por qué. Cuando empieza a elevarse la melatonina, si el cortisol no baja lo suficiente, va a seguir teniendo el control y la melatonina no va a poder actuar en el cuerpo. Podemos llegar a dormir no por la melatonina, sino por cansancio físico. Pero el cortisol sigue estando elevado. Por agotamiento. Si esto llega a suceder y el cortisol está elevado, es muy común levantarse entre 3 y 4 de la mañana, que es cuando el cortisol empieza a tomar control, que la melatonina dice, hasta aquí llegué, empiezo a bajar por el ciclo circadiano. A esa hora la melatonina, donde esté, empieza a descender. El cortisol, aunque no bajó lo suficiente, empieza a subir y nos despertamos entre 3 y 4 de la mañana. Ahora entiendo. Después de cierto tiempo de tener el cortisol muy elevado, puede ser que vuelvas a conciliar el sueño por el mismo agotamiento que mencionas. Ya tienes 6 meses, 1 año, 2 años manejando cortisol elevado, pues finalmente el agotamiento te va a ganar. Te levantas a las 3, 4 de la mañana, no sabes por qué, vas al baño, tomas agua, te vuelves a acostar, vuelves a conciliar el sueño. Pero en la mañana levantarte te va a costar mucho trabajo levantarte y despertarte. Hay personas que les toma hasta 20 minutos, media hora, ponerse como que activos, y así medio dormidos van y toman café y empiezan a meterse algo para poder despertar. Ese es un indicativo de que tenemos el cortisol elevado. Perdón que te interrumpa, pero siguiendo el mismo orden de ideas de la producción de oxitocina, de ahí también que sea tan placentero el mañanero. Seguramente sí. Que produces oxitocina cuando está... Tu nivel de cortisol está muy elevado. Muy elevado, y uno termina así como que, digo, me han platicado, ¿no? Me acuerdo. De hace mucho tiempo. Cuando las mañanas eran mañanas. Cuando las mañanas valían la pena. Cuando no era el cafecito nada más. Digo, después de un mañanero, pues, se queda uno así como que, ahora sí,
Vengan los retos del día. Vamos. Ándale. Ok, ¿qué más podemos identificar muy común? Acumulación de grasa en el vientre, la famosa pancita, o algo muy clásico que únicamente el cortisol genera. Cari, cierra la toma. Son las llantas Michelin. Las llantas Michelin. Las que se forman aquí a los lados. El callito de andadera. El callito de andadera. La agarradera. Si te fijas, hay muchas personas que van al gimnasio, hacen ejercicio y no pueden contra esta grasa, esa parte donde se acumula. La pellita. La pellita. Y por más que hacen ejercicio y se doblan y tratan de quemar esa parte, si empiezan a frustrarse y se eleva su estrés, porque es una amenaza, no me hace verme bien, la veo como una enemiga, elevamos el cortisol y entonces nunca vamos a poder perder esa parte de ahí si no le bajamos al cortisol. Eliminando el cortisol a sus niveles normales empieza a desaparecer la grasa acumulada en esa área. Bien, Rodrigo, tenemos que ir a una pausa de nueva cuenta. Si usted supiera los comentarios que surgen en el corte comercial, híjole, por eso nos agarran riendo de vez en cuando. Digo, es parte de liberar oxitocina, por supuesto, y eso se agradece. Muchísimas gracias, Carlos Humberto Jara. Saludos a ambos. Gracias, Carlos Humberto. Afrodita García, saludos. Excelente tema para informarnos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a las personas que se siguen reportando. ¿Hay dosis de cortisol? Hay dosis de cortisol, no, de oxitocina. ¿De oxitocina hay dosis de oxitocina? Lo podemos manejar que sí, así como hay medicamentos que son de 200 miligramos, 500 miligramos, 1 miligramos, puede hacer la de 50, 45, 40, 30, 35 años, 28 años y dependiendo de la intensidad de cortisol que traigas vas a conseguir tu oxitocina. Bien, continuamos entonces. Ok, ahora, ¿qué más podemos identificar? Estar tensos todo el día. Muchas personas identificamos, creo que a mí gracias a Dios hace tiempo no me pasa, pero me pasaba mucho, que de repente descubres una parte de tu cuerpo que está tenso. Puede ser un brazo, puede ser que estás apretando los dientes, la mandíbula, puede ser las piernas que estás así, y tomas conciencia y relajas. No tienes por qué estar preocupado, estás viendo la tele o en el trabajo, y al rato descubres que otra vez tu cuerpo está así, por lo mismo de la segregación del cortisol que anda en el torrente sanguíneo. Si identificamos, por ejemplo, algo muy curioso y traté de buscar información, pero no encontré en San Google, por lo menos donde me metí así rapidito, hay una acumulación de líquidos principalmente en el rostro. Se pone el rostro así como redondito, cachetoncito, así, pero no es porque esté rellenito, es porque hay un exceso de cortisol y después de mucho tiempo se acumula grasa y empieza a salir acné. Entonces el acné es generado o el cortisol tiene algo que ver por ahí. ¿Qué más sucede en el cuerpo que podemos identificar? Baja repentinamente y rápido, así muy rápido, el deseo sexual. ¿Por qué? Porque si nos vamos al sentido biológico que tiene este suceso, si tú estás en peligro, si por ejemplo la gacela, el venado está en peligro, ve que se mueven las hierbas por ahí, que puede ser un león, un leopardo, un algo, sus pupilas se dilatan, se quedan quietos, a ver qué va a pasar, si me voy a pelear o voy a salir corriendo, si me van a matar. Lo último que va a pensar es en reproducirse, ¿ok? Entonces el deseo sexual empieza a bajar muy rápido y llega a desaparecer. Hay antojos durante todo el día de cosas dulces, cosas saladas, principalmente comida chatarra, y esto también tiene una explicación científica, ya que como inhibe la función de la insulina, no hay alimentación en la célula de glucosa, la célula manda una orden al cerebro que dice, hey, me estoy muriendo de hambre, y aunque exista glucosa en el torrente sanguíneo, no la puede absorber, entonces se nos antoja comida chatarra todo el día, y no es como que una comida fuerte, sino estar como que, ya comí un poquito de sabritas, comí un panecito, comí cositas durante todo el día. No se me antoja sentarme a comer, son antojos que van durante todo el día. Mala digestión, y es por lo mismo, lo último que piensas en el momento de estar atacado es sentarte a comer. Entonces, si sentarte a evacuar. Sí, entonces, y para allá vamos, también es un indicativo. Entonces, si tú comes por lo que ya te ganó el hambre, por lo que sea, o por la hora que ya se estipuló que comas,
La digestión no va a tener su función igual, está aletargada porque el organismo sigue esperando o correr o atacar, ¿no? Otro indicativo, obviamente, es el estreñimiento. La pérdida de memoria, se batalla para concentrarse. Y es el mismo ejemplo. Si estás por ser atacado, no te vas a concentrar en leer, estar en el celular o en el trabajo, porque no sabes por dónde te va a llegar el enemigo. Y algo muy frecuente del cortisol elevado es la falta de memoria. Que entres a una habitación y no sepas a qué entraste, que pierdas las llaves, que pierdas el celular, que pierdas la pluma, que pierdas los lentes, que pierdas el zapato. ¿Por qué? Porque está tu cerebro con otro chip, pues. Entonces, recordemos que es a nivel inconsciente. El inconsciente está viendo un enemigo cercano, por lo cual no se va a poner en detalles pequeños. Su principal objetivo es defender, ¿no? ¿Qué más podemos identificar o si nos indica de que el cortisol está elevado? Un sobrepensamiento sobre las cosas negativas. Y es por lo mismo del sentimiento de ataque. Tú tienes dos opciones. En este momento hay dos opciones. Puedo pensar las cosas buenas que me están pasando en la vida, o puedo pensar sobre lo que me preocupa. Si me van a correr, si me van a hacer infiel, si a mi hijo le están haciendo bullying, si me va a alcanzar el dinero, si la suegra no sé qué, si el cuñado por acá. Tengo esas opciones, lo bueno o lo que me preocupa. Generalmente, como estamos a la expectativa o alertas de que nos pueda suceder algo malo, el pensamiento va a tender hacia lo negativo. Y aunque nosotros queramos irnos a lo positivo con la conciencia, en cuanto nos vamos a distraer, el inconsciente nos va a llevar, y entonces como que un círculo vicioso está produciendo más cortisol. Dolores musculares sin sentido. ¿Te has escuchado de eso? Que generalmente lo diagnostican en muchos de los casos como fibromialgia. Que la fibromialgia realmente todavía no encuentran cuál es la causa real, sino que van eliminando esto no es. Pues si no fue todo esto, es fibromialgia. Pero no hay un estudio que te diga si tienes esto. Es por eliminación de otros, pero hay dolores en todo el cuerpo. La misma situación, el cuerpo está tenso todo el día, pues obviamente se cansa. Hay personas que se levantan con la mandíbula o los dientes apretados del nivel de coraje y cortisol que tienen durante la noche, que no relajan la mandíbula. Obviamente vimos que si el cortisol inhibe la función de la insulina, nuestro nivel de glucosa en sangre se va a elevar. Entonces, que nosotros salgamos con glucosa elevada no necesariamente puede ser un indicativo de que el páncreas no esté funcionando, puede ser un indicativo de que hay exceso de cortisol. ¿Cómo se va a comprobar? Bien sencillo. Te van a dar el tratamiento para el azúcar, te van a dar la insulina, te van a dar la metformina, y si no hay un cambio radical en los rangos, no es causado por el páncreas, es causado de exceso de cortisol que está inhibiendo la función de la insulina. Entonces, aunque tú te inyectes insulina externa, si hay mucho cortisol, el organismo no le va a hacer caso. Rodrigo, tenemos que hacer otra pausa. En este preciso instante. Gracias a Afrodita García por el comentario. Carlos Humberto Jara nos dice: debería de ser delito el incumplimiento de la obligación conyugal marital íntimo, o por lo menos causal de divorcio. Dice: coincido contigo, pero no nada más el que sea delito marital, porque hay personas que no estamos casados que requerimos bajar el cortisol. Pero sí, debería ahora de ser. Que estaban los candidatos, hubieran pues una clínica gratuita de producción de oxitocina. Vámonos a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando del cortisol. Continuamos en Saludablemente. Hemos estado hablando acerca del cortisol y del exceso de cortisol y sus efectos negativos en el organismo. Perfecto. Nos quedan 3 indicativos importantes ya para pasar a qué vamos a hacer para eliminarlo. Vámonos rápido. Uno de ellos es bajos niveles de serotonina. La serotonina es totalmente diferente a la melatonina. Sin embargo, ya lo habíamos platicado en episodios anteriores, que para que exista una segregación o una producción de serotonina necesita haber melatonina. La melatonina
es la que se convierte en el día en serotonina, y el exceso o la serotonina se vuelve a transformar en melatonina. Para que esto suceda se necesita el triptofano o 5-HTP, pero si está elevado el cortisol y no se produce la cantidad suficiente de melatonina, va a haber una carencia de serotonina y eso nos va a traer un poco de depresión. Otro es uñas quebradizas. ¿Okay? Si hay personas que empiezan a tener uñas quebradizas, tu cortisol está elevado. Y por último, resequedad en la piel. Y es por lo mismo, porque la sangre se va a concentrar en los órganos vitales y está preparado para atacar, y la circulación periférica empieza a bajar debido al cortisol. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para bajar el cortisol de una manera saludable y no necesitemos ir por oxitocina externa? Número 1, yo le llamo los hábitos DAR, ¿ok? D-H-A-R. Que si usted no nos ha seguido, en los episodios anteriores hubo unos que se llamaron, recuerda, los hábitos que cambian tu vida en menos de 30 días. Sí. ¿Ok? Entonces, DAR. El primero es D. ¿Y qué significa? El D es de dormir. Necesitamos dormir para que el cortisol baje. Sabemos que la contraparte del cortisol es la melatonina. ¿Ok? Se empieza a producir melatonina y la melatonina como tal tiene la función de ayudarnos a dormir. Si nosotros dormimos más, forzamos a que el cuerpo baje el cortisol. Sugerencia: lo normal debería ser ir a la cama o acostarnos cuando se mete el sol. Obviamente por la sociedad como está es muy difícil que lo hagamos a las 7, 8 de la noche, pero una vez que lleguemos a casa hay que hacer todo lo posible por desconectarnos para dormir, y una de las sugerencias es: olvídate por un tiempo del celular. Lo puedes ver y revisar todo lo que quieras durante el día, pero no en ese horario. No televisión, acostarte y de preferencia leer. La lectura nos ayuda mucho, ya que los ojos tienen que moverse diferente que con el celular, y empezamos a hacer como el movimiento REM en la lectura y va estimulando el sueño. Entonces, agarre un libro no para aprender, no para estudiar, sino para leer. Yo les recomendaría, hay algunos libros que son como que específicos para dormir, no sé si los conozcas, son los llamados religiosos, que parecen mágicos porque nomás los agarras y hasta sueño, a todo mundo le da sueño y se duerme, ¿no? Entonces la D es de dormir, hay que procurar dormir más. Aumentando las horas de sueño vamos a hacer que la melatonina tome fuerza y el cortisol baje. Luego nos vamos con la H, una H entre la D y la A, que es de hablar. Tenemos que hablar y expresar lo que está sucediendo. Mucho del estrés que nosotros vivimos, el enemigo con el que estamos a veces peleando a nivel inconsciente, está dentro de nuestra familia, y puede ser la esposa, puede ser el esposo, pueden ser los hijos, porque yo siento que nomás me ven como banco y van y gastan porque desperdician cosas en el hogar, dejan las luces prendidas, o el marido se gasta el dinero en tomar en vez de traer. Todo eso lo vemos como una agresión y como algo que tengo que estar defendiendo. Entonces, al momento de expresarlo y hablarlo y llegar a una negociación, se llegan a perder estos sentimientos y el cortisol obviamente no va a aparecer porque el estrés va a disminuir. Hablar también en el trabajo, si hay algún conflicto, y aclarar las cosas. El hablar nos va a ayudar a que nosotros expresemos lo que estamos interpretando, y muy seguramente la otra parte va a decir: ni al caso, lo estás interpretando mal, no es lo que yo te quería hacer sentir o no es lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento ya no está el enemigo presente, no hay estrés, por consecuencia no hay segregación de cortisol. Y luego la A, esta es muy importante, que es el agua. Lo mencioné en el programa anterior y lo mencionamos también en los hábitos. El agua, en los programas de los hábitos, si tú recuerdas, el agua, nomás tomando el agua suficiente que tu cuerpo requiere, cualquier padecimiento y enfermedad, cualquiera que tú me menciones, los síntomas van a disminuir en un 50 a 70%. Y ojo, hay que poner atención, no estoy hablando que te vas a curar, estoy hablando de los síntomas, porque una cosa es la causa y otra es el síntoma. La causa lo vas a ver con algún terapeuta, con algún médico o alguien, pero los síntomas
se disminuyen. Entonces, si tú tienes dolor, si tú tienes alguna dificultad para moverte, hay que tomar agua, ¿ok? Eso es vital. Y el último es la R, que viene de respirar. Es muy necesario estar respirando. Yo sugiero respirar no más o menos, sino hacer 3 respiraciones diarias 3 veces al día. Nada más 3 respiraciones profundas. Cierras tus ojos, respiras profundo, sientes el aire. Lo que sucede al cerrar los ojos y respirar es que reseteamos los pulmones. El pulmón está trabajando de manera autónoma con la información que el inconsciente está mandando, y si hay cortisoles, respira rápido, estate alerta para huir o atacar. Entonces cierra los ojos, desconectas y empiezas en ese momento como que un ciclo nuevo. Entonces, lo que sugerimos, que es gratuito totalmente, dormir, hablar, tomar agua y respirar. Se recomienda que respire seguido porque si no, se puede morir. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Bueno, se refiere a una respiración consciente y profunda, por lo menos 3 veces al día. Y me ha pasado, fíjate, que de repente ando en el tráfico manejando los pendientes, me siento agobiado, de repente, tranquilo, en un semáforo. Me paro, digo, en el semáforo, respiro profundo, suelto, lo vuelvo a hacer, 3 veces seguidas lo hago, y ya como que, ok, a darle, pum. Pero de repente se nos olvida. Sí, respiramos porque es un arco reflejo del cuerpo. Ahora, algo muy interesante, si aparte quieren bajar de peso, si hacen estas 3 respiraciones profundas, conscientes, antes de cada alimento, lo vimos en los programas, que ahorita vamos a hablar de eso, se llega a perder hasta 1 kilo, 1,5 kilos al mes. Nada más con respirar antes de comer. De nada, les estamos dando tips buenísimos, de verdad, de nada. Conclusiones. Pues es muy peligroso manejar un cortisol alto por mucho tiempo, ¿no? Como vimos, el cortisol no es malo, tiene su función, que es durante la noche, cuando estamos muy dormidos, se empieza a elevar para que nosotros despertemos y estemos alerta para poder llevar el día correctamente. Entonces, en sus niveles normales nos ayuda y es beneficioso. El problema está cuando empezamos a sentir que vivimos con el enemigo, ya sea en casa o en el trabajo, y el cortisol se va a elevar y va a empezar a tener graves problemas a nivel ya biológico, ¿no? En nuestra salud. Y muchas veces no se toma en cuenta para hacer un diagnóstico. Entonces, si tiene alta presión, si tiene azúcar, si tiene artritis, si tiene fibromialgia, si tiene algún padecimiento, sería bueno de repente checar el cortisol, hacer cambios en el cortisol para ver cuánto mejora ese padecimiento. No estoy diciendo que sea la causa, pero sí puede ser un aliado que está haciendo que se sientan más graves los síntomas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a eliminar? Ya vimos a través de las técnicas de DAR, que es dormir, hablar, tomar agua y respirar. Ahora en febrero tuvimos una serie fueron 3 programas donde hablamos de hábitos que pueden cambiar tu vida en menos de 30 días. La primera parte la transmitimos el 20 de febrero, la segunda parte fue el 27 de febrero y la tercera parte fue el 5 de marzo. Si puede, busque ahí en la página de Saludablemente, váyase a esas fechas y ahí están los programas donde usted va a conocer técnicas que puede hacer en su casa para cambiar hábitos y mejorar su salud. Entonces, en conclusión, es como lo dice el título, un enemigo silencioso, no nos vamos dando cuenta, y lo más lamentable es que cuando ya aparece, a veces no aparece como cortisol como tal, sino como un azúcar elevada, como cansancio crónico, como no poder dormir, insomnio, y le echamos la culpa a la melatonina, depresión y le echamos la culpa a la serotonina, cuando ahí sí las causas son el cortisol, en estos casos que no se puso atención. Entonces hay que poner atención nada más al nivel de cortisol. Si no vio completamente o se quedó con dudas de cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta en nuestra vida para saber si tenemos elevado el cortisol o no, ahorita que se acabe el programa lo vuelve a ver con tiempo y va anotando y va palomeando. Yo no puedo dormir, me despierto constantemente a las 3 de la mañana, o tengo piel seca, o tengo antojos todo el día de chucherías más que de comida como tal, o cuando como me inflamo, mi digestión es diferente. Hay muchos indicativos que si nosotros vamos palomeando y tenemos más de 5, el cortisol está elevado.
y hay que hacer algo en el aspecto, ¿no? Bien. Pueden buscar a través de YouTube, vayan a buscar el canal de YouTube de TVD Primera Plana, le ponen ahí saludablemente 20 de febrero y va a aparecer el primer programa donde tocamos este especial de 3 programas consecutivos. Mañana traigo algunos pendientes que resolver y mañana vamos a repetir el programa del 20 de febrero, el primer programa que hablamos sobre los síntomas, mañana lo pueden ver. Para cambiar tu vida. Sí, de los hábitos. El primer programa fue el 20 de febrero, el segundo fue el 27 y el tercero fue el 5 de marzo. Les recomendamos mucho que los vea. Mañana vamos a repetir el programa del 20 de febrero. Tengo algunos pendientitos que resolver el día de mañana para que usted esté bien en sintonía de lo que platicamos la tarde de hoy y que vuelva a ver el programa ya con toda la información completa. Rodrigo, ¿dónde y cómo te localizamos? Por WhatsApp al 6621-902677. Y pues nada más por WhatsApp. Las páginas donde pueden ver el trabajo o lo que hacemos y la información que subimos es Facebook, Instagram y TikTok. Aparece igual, es Hipnosis Clínica Rodrigo Rodríguez. Y ahí van a poder encontrar pues toda la información de lo que hemos estado hablando aquí y más información, testimonios y de lo que hacemos, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya nos vamos, estuvo buenísimo el programa de ahora, le vamos a poner una estrellita ahí para que lo estemos repitiendo cada vez que sea necesario.